Bueno, chicos, 19:06, ya somos 15. Prendemos las cámaras, así nos vemos. Hola, Florencia. Hola, profe. Hola, Gaby. Hola, Tomás. Carlos Contreras. Hola, profe. Juanjo Fernández. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, Roberto. Hola, Joaquín. Gabriel. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Joaquín de cabezas. ¿Pudiste volver, Roberto, o todavía seguís allá en el norte? Tengo pasaje mañana noche. Ah, bueno. El jueves estoy en Rioja nuevamente. Acá está fresquito. ¿Y qué te han dicho? ¿Te van a mandar a hacer cuarentena? No, no, porque me fijé en la página esa que usted me dijo. Dice ahí que los residentes no... Solamente no necesitan el PCR y hay un control ahí de control térmico. Nada más. Buenísimo. Y fui a la terminal, me dijo lo mismo. Pensé que había cambiado como alguna disposición, no, lo mismo. Así que el miércoles, mañana viajo a Rioja. Perfecto, entonces. Bueno, ahí está María, que también la veo, Julito Alba. Sí, me sacó el pabellón de la cabeza, profe. Bueno, Kevin también se suma con la cámara, muy bien. Así los veo, porque sobre que ya llevamos segundo año consecutivo en virtualidad, algunos los conozco personalmente, otros no, así que así es la única forma de al menos verle la cara. Cuando vayan a rendir algún examen y sea de manera presencial, los voy a sacar corriendo y decir no te conozco. Así que ahí los voy viendo. Bueno, chicos, habíamos quedado en la clase pasada, habíamos empezado viendo todo lo que es la primera unidad, ¿sí? Que es la parte de electricidad. Vamos a compartir pantalla para que se vaya viendo. Ahí está. Bien. Y esto lo vamos a poner aquí. Bueno, perfecto entonces. Bueno, Hola, habíamos profe, visto... buenas tardes. Hola, ¿quién habla que no veo ahí? Juan Lochman, disculpe, recién me puedo sumar. ¿Recién empiezan, profe? Recién estoy por largar, así que bienvenido. Profe, Alejandra Fernández nos avisó que tenía el papá enfermo y que no se iba a poder conectar hoy. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, habíamos estado viendo todo lo que es la electricidad, ¿sí? Cuáles eran los sistemas de, digamos, corte o de protección que tenía un circuito eléctrico, qué es lo que teníamos dentro de un circuito eléctrico, ¿sí? Los conectores, los que transportan la energía, cómo eran esos conductores, cómo eran esos conectores, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un cortocircuito, ¿sí? Porque dentro de la electricidad, o sea, yo puedo tener un accidente de choque eléctrico por una falla dentro de ese circuito eléctrico, ¿sí? Que puede ser que haya una fuga de corriente, ¿sí? Pero también puede haber algún tipo de accidente o de incendio, ¿sí? Si yo tengo problemas dentro de ese circuito, como por ejemplo los cortocircuitos, ¿sí? Ahora, ¿qué significa cortocircuito? Significa que hay una falla ¿dónde? En el mismo aparato eléctrico, el mismo aparato que va conectado a la energía eléctrica, ¿sí? O en la misma línea eléctrica, por donde va a circular esa corriente, ¿sí? Entonces, cuando hay un cortocircuito, por ejemplo, en la línea o en un aparato eléctrico, ¿qué es lo que produce? Más allá de que yo pueda tener un contacto indirecto con la electricidad. ¿Qué otra cosa produce un cortocircuito? A ver, ¿qué piensan ustedes? Chispas. Bien, y si produce chispa, ¿qué puede llegar a producir? Incendio. Exactamente. La mayoría, en su gran mayoría, los incendios son producidos, ¿sí? Por cortocircuito o por sobrecalentamiento de ese sistema eléctrico. Por eso que cuando nosotros dictamos capacitaciones en lo que es materia
digamos, eléctrica, de prevención ante el contacto de la energía eléctrica, no solamente tenemos que incorporar dentro de esa capacitación el riesgo del contacto directo o indirecto con la electricidad, sino que también tenemos que hacer alusión e hincapié, ¿sí?, y asociar ese riesgo eléctrico, en el caso de un cortocircuito, con todo lo que es riesgo de incendio, porque va asociado, va de la mano, por sobrecalentamiento del sistema o por algún tipo de cortocircuito, ¿sí? Según la ley de Ohm, ¿sí?, según lo que dice Ohm, se dice que cuando se produce un corto, ¿sí?, al no tener resistencia entre los conectores, la corriente que hace tiende a ir al infinito, ¿sí? Sigue su curso. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia. ¿Se acuerdan que dentro del circuito habíamos visto, ¿sí?, que sí o sí tenemos esas llavecitas que nosotros vemos, ¿sí?, que eso es lo que es la resistencia? La resistencia, ¿quién la opone? ¿Quién puede oponerme dentro de un circuito eléctrico esa resistencia que habíamos dicho en la clase pasada? A ver, no han prestado atención en la clase pasada. ¿Qué dijimos que oponía resistencia al paso de la energía? El disyuntor. Los materiales. Bien. Algún dispositivo. Exactamente. Entonces, cuando el corto se produce, si se produce el corto, es porque no hay ninguna resistencia, ¿sí? Entonces, cuando no hay resistencia, ¿qué va a pasar? Esa energía, ¿sí?, esa electricidad, esa corriente tiende a ir hacia el infinito, por eso se produce el cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Las chispas, el fuego, ¿sí? Esas chispas, ese fuego, fíjense lo que dice ahí, es lo que va a fundir, ¿sí?, todo lo que es el recubrimiento de esos conductores, ¿sí?, ese material aislante que por lo general es de plástico, eso se funde y es lo que te produce después el incendio. Entonces, no tengo resistencia, según lo que me dice la ley de Ohm, no hay una resistencia, por lo cual, ¿sí?, en esos conectores la electricidad tiende a ir hacia el infinito. Y eso es lo que ocasiona, ¿sí?, que se produzca un incendio. Siempre va a ser por sobrecalentamiento, ¿sí?, de los materiales. ¿Puedo hacer Ahora, una pregunta? sí. ¿Un disyuntor qué sería? ¿Resistencia? El disyuntor te No, ofrece, claro, disyuntor, la llave térmica, que son, digamos, los dispositivos de seguridad. Eso es lo que te va a ofrecer esa resistencia. Cuando vos tenés una fuga o cuando se produce un corto, inmediatamente, ¿sí?, la llave térmica y el disyuntor lo detectan. Entonces, ¿qué hace? Te produce el corte de la energía, ¿sí? Hay un corte ahí. ¿Qué hace la llave térmica? Protege todo lo que es el equipo. ¿Qué hace el disyuntor? Protege el equipo más la persona, ¿sí? Complementado, o sea, es mucha más protección para lo que es el equipo, porque estás complementándolo entre la llave térmica y lo que vendría a ser el disyuntor de diferenciar de potenciales. Hay dos potencias, o sea, hay una diferencia de potenciales, por eso se produce la activación de ese disyuntor. Ahora, la diferencia entre los dos es que uno salva la vida humana y el otro no, ¿sí? Por eso que siempre se recomienda la colocación de los disyuntores dentro de los tableros eléctricos, por cualquier cosa que vaya a pasar. Entonces, la mayoría de la gente que piensa, no, con tener la llave térmica es suficiente. No, la llave térmica vas a cuidar tu equipo, ¿sí? No te va a pasar nada. Ahora, vos que ofreces la menor resistencia ante la corriente eléctrica, porque sos un ser humano que tiene un 71% de composición líquida de agua. El agua y la energía, o sea, eléctrica, el agua es conductor de la electricidad, ¿sí? Entonces le ofrece la menor resistencia. Si vos no tenés una colocación de disyuntor dentro de tu circuito eléctrico que produzca ese corte cuando hay una falla, ¿dónde va a tender a ir la electricidad? A lo que le ofrezca una menor resistencia, ¿sí? Que en este caso va a ser a través del cuerpo de uno, ¿sí? Por eso que se colocan los disyuntores. Bien, acá yo les he puesto, para que ustedes vean. Buenas tardes, disculpe. Me desconecto de acá y me la máquina, porque se me apaga el celu. Sí, no hay problema. No hay De problema. máquina, cámara, por eso le digo. No hay problema, no hay problema. Te estoy viendo al revés, pero no hay problema. Dale. Bueno, acá tenemos nosotros los símbolos normados, ¿sí? Donde nosotros podemos conocer, por ejemplo, en un plano eléctrico, cuando nosotros vamos a hacer, ustedes no sé si saben, pero la resolución 900 te pide
que una vez que vos haces la medición de puesta a tierra, ¿sí? Más allá de llenar el protocolo de esa resolución, lo que tenés que hacer es volcar esos datos específicos dentro de lo que es un plano, ¿sí? Un plano eléctrico. Por supuesto que nosotros no vamos a hacer un plano eléctrico porque no tenemos la capacidad y el conocimiento. Eso lo tiene el electromecánico o el electricista. Pero muchas veces cuando nos ofrecen y nos dicen, yo tengo, licenciado, ¿sí? Un plano eléctrico que te puede servir. A mí me viene al pelo, porque yo en ese plano eléctrico puedo saber dónde hay tomas corrientes, por ejemplo, ¿sí? O puedo saber dónde está la puesta a tierra, ¿sí? O dónde tenemos interruptores. Entonces, este es un cuadrito que a mí me describe, por ejemplo, ¿sí? Donde yo voy a tener corriente continua, donde voy a tener corriente alterna, ¿sí? Donde puedo llegar a tener fusibles, donde voy a tener, por ejemplo, resistencia, ¿sí? Donde tengo conmutadores, ¿sí? Donde tengo lámparas. Esto es fundamental dentro de los planos, porque esto, cuando nosotros veamos esto, significa que ahí tenemos lámparas, ¿sí? Y después esto que está aquí, que yo estoy viendo con el cursor, que estoy moviendo, es, digamos, el símbolo de la puesta a tierra o masa que se le dice, que puede estar, ¿sí? Representada por estos tres simbolitos que nosotros vemos aquí. Yo por lo general uso este, ¿sí? Hay otros colegas que he visto en los planos que usan esto, pero yo por lo general veo esto, ¿sí? Este es el que yo pongo para lo que es masa a tierra. Por supuesto que cuando veamos el protocolo, yo les voy a mostrar trabajos hechos, que yo he hecho, que a veces el plano, yo no me voy a poner a confeccionar un plano de arquitecto, o sea, lo que hago es un croquis, ¿sí? Entonces, en ese croquis voy a colocar, por ejemplo, dónde está la tierra, dónde está la jabalina de la puesta a tierra, dónde están los tomacorrientes, ¿sí? Que tengo que verificar la continuidad de masa en cada uno de esos tomacorrientes, dónde está el tablero eléctrico, ¿sí? Y lo que yo vaya a medir, porque en puesta a tierra no solamente voy a medir la jabalina y la continuidad de masa, no solamente lo voy a hacer con los tomacorrientes, sino que también lo voy a hacer en el caso de algún negocio, alguna empresa, alguna industria, lo hago, ¿sí? Verificando que las maquinarias, ¿sí? Las torres de enfriamientos de agua, los tanques de agua, todo tipo de cañería que haya dentro de la instalación esté conectado a tierra, ¿sí? Entonces, aquí yo les he puesto lo común, ¿sí? Lo que está normalizado, que nosotros podemos encontrar dentro de lo que es un plano eléctrico. Lo vuelvo a repetir, no significa que nosotros esto lo tengamos que incorporar en nuestro trabajo, porque el plano eléctrico lo hace un electricista o un electromecánico, ¿sí? O sea, alguien más formado que nosotros en materia de electricidad. ¿Estamos? Bien. Accidentología. Fíjense lo que dice la pregunta. ¿Los accidentes se producen siempre por desconocimiento del riesgo? ¿Las acciones le ocurren a las personas por mala suerte? ¿Qué es lo que habíamos hablado nosotros el año pasado respecto a esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se produce por desconocimiento del riesgo o porque la persona tiene mala suerte? No, por desconocimiento de Por riesgo. Mala desconocimiento. suerte no existe. Sí. Por la primera. Exactamente. ¿Verdad? Perfecto. O sea que acá no hay una cosa mitológica, ¿no es cierto?, de que vino el duende de la mala suerte y que por eso yo tuve un accidente. No, el accidente... Depende del nivel de seguridad de que tenga cada empresa, profe, o no. Claro, pero muchas veces, por eso estaba diciendo, o sea, vos vas a tener un desconocimiento ante el riesgo. Un accidente se puede producir por desconocimiento ante el riesgo, o qué habíamos hablado nosotros el año pasado. Porque yo puedo haber capacitado a esa persona, y la capacité, y la capacité, y la capacité, y le di toda la instrucción de ese riesgo para que conozca. Pero si la Exceso de persona... confianza. Bien, pero ¿por qué? Por la habitualidad de trabajar a veces con cosas que... Al trabajar siempre en La lo falta de mismo. autoprotección.
Exactamente. Hay un factor contribuyente, ¿se acuerda que lo vimos? Un factor que contribuye, que ese factor por ahí está escondido y nosotros no lo podemos ver a simple vista. Que puede ser que la persona esté distraída por algún motivo, ¿sí? O la monotonía, profe. O la monotonía del trabajo, ¿sí? Es todo lo que yo encuentro dentro de mi ambiente. Por ahí un accidente puede ser producido por un efecto estroboscópico. Estoy usando, ¿vieron el ventilador? Cuando el ventilador está funcionando, las aspas del ventilador y está contra luz, ¿yo qué veo? Como que el ventilador no está funcionando, ¿sí? Veo una cosa ahí que no se mueve. Sí, decime. Disculpe, ¿podemos apagar las cámaras porque se me corta cuando habla? Bueno, corazón, no hay problema, apaga. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que desconozca ese riesgo, ¿sí? Pero puede ser que conociéndolo aún así se accidente o ocurre el accidente. Entonces, como decía una de nuestras compañeras, también ahí tiene mucho que ver cómo es el sistema de protección, ¿sí?, que tiene esa empresa, qué es lo que hacen en materia de seguridad e higiene, ¿sí?, para que la persona conozca el riesgo, para que la persona, ¿no es cierto?, esté consciente de su tarea, porque puede conocer el riesgo, pero yo no lo capacité para ese puesto de trabajo. Entonces sabe que puede haber un riesgo eléctrico, pero dentro de ese puesto, esa tarea que está desempeñando, ¿existe la capacitación específica del puesto? Entonces hay una serie de cosas, hay una serie de hechos, de factores que se van encadenando unos a otros que hace que ocurra ese accidente, pero no por mala suerte, ¿sí? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, dentro de lo que son las faltas operativas para un accidentado, ¿sí? Nosotros tenemos, dentro de esta torta, ¿sí?, nosotros tenemos que hay un 9%, por ejemplo, que desconoce cómo es la instalación. Entonces, si hay un desconocimiento de la instalación, obviamente que hay una probabilidad, ¿sí?, de accidente. Después tengo un 10%, ¿sí?, un 12% que utiliza herramientas que no están aisladas, ¿sí? Ahora, para que una persona trabaje con tensión, realice trabajos con tensión, tiene que estar debidamente capacitada y las herramientas con las cuales va a trabajar tienen que ser herramientas que tengan su aislamiento para contactos eléctricos, ¿sí? No cualquier tipo de herramienta puede usar, ¿sí? Los elementos de seguridad como el botín dieléctrico. El botín, ¿no?, dieléctrico, pero también necesito, si estoy trabajando en altura, en cercanía, ¿no es cierto?, de redes eléctricas, necesito no solamente el botín, sino guantes para trabajo con tensión, un casco que sea dieléctrico, ¿sí?, pinzas que tengan mangos dieléctricos. O sea, hay una serie de herramientas aisladas que yo tengo que utilizar para cuando se hacen esos trabajos específicos con tensión, ¿sí? Después, un 26% sí sabía que había tensión, pero así todo puede llegar a accidentarse, o sea, sabe que eso trabaja con tensión, y si sabe, de igual manera se accidenta. Entonces ahí hay que ver el por qué se está accidentando, conociendo el riesgo, ¿sí? Tengo un 23%, un 10%, perdón, que me dice que no había tensión, que no sabían que había tensión. Cuando yo tengo accidentes y la gente me dice que estaba en desconocimiento de que eso estaba energizado, quiere decir que no usé dentro de los procedimientos de trabajo seguro el corte y bloqueo. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos visto nosotros, ¿sí?, para trabajos con características especiales, dentro de eso estaba la electricidad, donde yo tengo que hacer un procedimiento de corte, bloqueo y señalización, ¿sí? ¿Profe? Sí. Y la verificación de ausencia de tensión también se hace cuando se hace el corte, el bloqueo también. Hay muchas veces precisamente que pasa que realizan el corte eléctrico del suministro para hacer algún trabajo, pero no tienen en cuenta la parte de los capacitores, que todavía tienen tensión, y ocurren también los accidentes muchas veces. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un 20% que opera de manera incorrecta, ¿sí? Entonces todo esto se va a conjugar, el que no sabía que había tensión, ¿sí?, el que sí sabía que había tensión, pero así todo se accidentó, aquel que sabe y opera de manera incorrecta,
el que no conoce la instalación, el que utiliza herramientas, ¿no es cierto?, que no están aisladas, y después vamos a tener otros, ¿sí?, que es el más chiquitito, ¿sí? Es decir, bueno, tengo otros motivos que puede haber como factores contribuyentes a este accidente. Pero es indispensable que yo, cuando voy a realizar tareas con tensión, ¿sí?, conozca bien cómo es esa instalación, ¿sí? Y obviamente que existan procedimientos de trabajo de manera segura y que ese trabajador esté capacitado, ¿sí? Por eso que es muy importante, en los planes anuales de capacitación, por ahí, cuando les toque hacer un levantamiento de actas, por ejemplo, en un negocio, que la secretaría te pide que vos des capacitación, entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿le voy a hacer un plan anual donde tenga una capacitación por mes? No. Su defecto, yo, si es un negocio, por ejemplo, a ver, de venta de ropa, sabemos que el riesgo eléctrico va a estar presente. Va a estar presente, ¿por qué? Porque tiene un tablero. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Directamente operamos el tablero, bajamos y subimos las térmicas, ¿sí? Porque es más fácil. Llego al negocio, abro el tablero, subo y bajo la llave térmica para que se prenda la marquesina, para que se apague la marquesina, para que se prendan los aire acondicionados, la musiquita, está todo conectado ahí. Entonces no voy a ir a apretar el botoncito del equipito de música, no, directamente bajo o subo la llave térmica. Ahora, hay que ver las condiciones de ese tablero, porque como veíamos la vez pasada que nos pasaba Francisco en el WhatsApp, ¿sí?, esa imagen del tablero que, por ejemplo, no tenía la contratapa de seguridad. Y si yo tengo las borneras al aire, o tengo las barras al aire, subir y bajar, o sea, ya tengo una exposición de un contacto directo con la electricidad, porque estoy manipulando directamente del tablero eléctrico. Eso es para negocios más chicos. Ahora, si yo estoy trabajando en relación de dependencia o como servicio externo, cuando sean licenciados de alguna empresa, ¿yo qué tengo que hacer? Esa capacitación de riesgo eléctrico, por lo menos repetirla 2 veces en el año. Entonces, si voy a ubicar una capacitación de riesgo eléctrico, supongamos en el mes de marzo del año 2021, ¿sí?, en el mes de septiembre-octubre yo tendría que volver a repetir esa capacitación, que a lo mejor no me dura media hora, pero sí puede ser una charla in situ de 5 a 10 minutos, ¿sí? Son las charlas de seguridad, como para hacer un refuerzo de esa capacitación que yo di, ¿sí? Porque el riesgo eléctrico está presente no solamente en el trabajo en la industria, sino también en el domicilio, como en los negocios más pequeños, ¿sí? Bien, ahora, nosotros tenemos 2 tipos de electricidad. Una electricidad estática, ¿sí?, que esa electricidad va a aparecer en un cuerpo, ¿sí?, está dentro de un cuerpo cuando la misma palabra lo dice, estático, ¿sí? Esa carga eléctrica está en reposo, está quieta, ¿sí? Y voy a tener una electricidad que va a ser dinámica, ¿sí?, que como dice la palabra, es dinámico, o sea, hay una fuente permanente de electricidad, ¿sí?, que hace que, ¿qué?, que haya una circulación de manera permanente de esos electrones, que son los que producen la electricidad, ¿sí?, a través del conductor. Entonces voy a tener una electricidad estática, ¿sí?, el cuerpo está en reposo, y una electricidad dinámica, donde hay movimiento, circulación permanente de electrones. Dentro de esa energía o de esa electricidad dinámica, yo voy a tener la electricidad alterna y tengo la electricidad continua, ¿sí? La alterna es la electricidad que va a ir, ¿sí?, digamos, la electricidad que tiene un flujo que va y viene, ¿sí? No es un único flujo, o sea, tiene doble flujo. Es una electricidad que tiene doble dirección, va y viene, ¿sí? Que puede ser en ciclos, o sea, en intervalos que son regulares. Perdón, ¿es bidireccional en una sola línea o puede ser en onda? ¿Cómo? La corriente alterna. ¿Es bidireccional en una sola línea, como los bytes? Sí. O en ondas. La alterna es bidireccional, o sea, puede ir en las 2 direcciones. En cambio, la continua, ¿sí?, sí o sí va en una sola dirección, ¿sí?, y no te cambia de sentido. En cambio, la alterna sí. Y vos la alterna la podés encontrar dentro de alta tensión y dentro de baja tensión, ¿sí?, al igual que la continua. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la vamos a ver aquí, ¿sí?
La diferencia que yo tengo entre ambas, ¿sí?, es la forma de moverse dentro de ese material conductor, ¿sí? O sea, cómo se mueve esa electricidad, a mí me va a decir si es una electricidad alterna o si es una continua, ¿sí? Entonces, la continua, ¿sí?, va en un solo sentido. La alterna es la que va en los dos sentidos, o sea, es bidireccional, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿dónde voy a tener yo una corriente continua? ¿Qué es lo que a mí me da una corriente continua? ¿Qué es lo que me emite una corriente continua? Una batería, la pila. Exactamente, ¿sí? Exactamente. La corriente alterna es la que va a ir en esos dos sentidos, o sea, alterna de manera intermitente o por ciclos, ¿sí? Y estas son las que yo voy a encontrar siempre. La alterna es la que yo encuentro dentro de lo que es, digamos, mi circuito eléctrico. En una domiciliaria yo voy a tener corriente alterna. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo enchufo un aparato eléctrico, por ejemplo, a ver, la computadora, ¿sí? Cuando yo enchufo ese aparato electrónico a la red, a ese toma corriente, que ese toma corriente va a tener corriente alterna, ¿sí?, lo que hace el conector, ¿no es cierto?, de la computadora, ese cable, vieron que viene con un, ay, no me sale la palabra, con ese cosito cuadradito, el cosito del coso, el transformador. ¿Eso qué hace? Me va a transformar esa corriente alterna que entra, ¿sí?, en corriente continua, ¿sí? Porque yo tengo que estabilizar, son los famosos estabilizadores, o sea, de lo que entra de alterno me lo va a transformar en continuo para que yo tenga un flujo de corriente que vaya en un solo sentido, ¿sí?, y que no me fluctúe como la corriente alterna. Fíjense que ustedes por ahí, si miden la corriente, si se mide, decir, bueno, ¿cuánto es lo que ingresa? 220. Pero muchas veces cuando nosotros estamos mirando con el voltímetro, no está ingresando 220. Puede ingresar 110, 180, a veces más de 220. Esa fluctuación que tiene la alterna es lo que muchas veces nos hace percha los equipos electrodomésticos, ¿sí?, o los electrónicos. Entonces, ese pequeño dispositivo que tienen los cables de las computadoras, de las notebooks, el estabilizador de la computadora, la plancha para planchar la ropa, para plancharme el termo, el pelo, lo que fueren, ¿sí?, lo que hace es pasar esa corriente alterna, ¿sí?, a corriente continua, para no hacerme bolsa el aparato, ¿sí? Ahora, dentro de los niveles de tensión, yo voy a tener la muy baja tensión de seguridad, ¿sí?, que lo voy a encontrar dentro de los ambientes, digamos, húmedos y de los ambientes secos, ¿sí? Yo considero como una tensión de seguridad hasta 24 voltios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tengo, por ejemplo, todo lo que yo compro hoy en electrónica ya viene con esa tensión de seguridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que me va a trabajar a 24 voltios, ¿sí?, y que eso va a evitar que si por esas casualidades hubiese alguna fuga de corriente y mi disyuntor no está funcionando bien o directamente no tengo disyuntor, ¿sí?, al ser una tensión muy baja, ¿sí?, de 24 voltios, evite, ¿sí?, que yo tenga una lesión por contacto indirecto con la electricidad. Lo único que voy a sentir va a ser un cosquilleo, pero porque tiene esa tensión de seguridad, ¿sí? Hay otras tensiones de seguridad que son las que muchas veces se trabaja en la industria, porque la industria no trabaja 220, sino trabaja con media tensión, o sea, 380 o más, ¿sí? Entonces, esa tensión de seguridad dentro de la industria baja de 24 a 12 voltios, ¿sí? Por ahí no sé si ustedes han visto, no sé, Tomás, vos que trabajas en industria, cuando la gente de mantenimiento va con su cajita, ¿sí?, de herramientas, y conecta, por ejemplo, una lámpara a alguna de las máquinas, que las máquinas sabemos que no están a 220, están más de 220, ¿sí?, para hacer algún trabajo y iluminarse mejor. Exactamente. Esa lamparita que ellos conectan tiene que estar en una tensión de seguridad de 12 voltios, que es
digamos, la mínima requerida para lo que son trabajos con tensión dentro, ¿sí?, de lo que es la industria. Después de ahí, todo lo que viene, la computadora, la plancha, el termo, lo que fuera, ¿sí?, viene con una tensión de seguridad de 24 voltios. ¿Sí? Eso es lo que se denomina muy baja tensión de seguridad. Después voy a tener la baja tensión. La baja tensión a mí me dice que llega hasta 1000 voltios, ¿sí?, de acuerdo a lo que me marca la norma IRAM 2001. O sea, hasta 1000 voltios está trabajando con baja tensión, ¿sí? Por encima de esos 1000 voltios y hasta 33.000 ya se denomina media tensión, ¿sí? Y cuando estoy haciendo trabajos con alta tensión, son los que están por arriba de esos 33.000 voltios, ¿sí? O sea, Hasta 132.000. dentro de lo que es alta tensión. Sí, hasta 132.000. Después, muy alta tensión. Exactamente. Entonces, no es lo mismo los elementos de protección personal que yo puedo utilizar para trabajos con baja tensión a trabajos con alta tensión, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Esto es para que Sí, ustedes más o menos profe, sepan. Sí. una consulta, todas estas medidas de tensión y esta norma IRAM, ¿es en el territorio de Argentina o se usa a nivel mundial o cómo es cómo se usa? Porque tenía entendido que en algunos países también tienen diferentes tensiones, pero no sé si es dentro de esto. No, la norma IRAM se usa en la Argentina, digamos, es algo argentino, ¿sí? En otras partes del mundo, por ejemplo, acá a vos te dice la Asociación Electrotécnica Argentina, ¿sí?, la EA, te dice que para digamos, el disyuntor, perdón, la puesta a tierra para instalaciones domiciliarias, por ejemplo, te tiene que dar por debajo de los 40 ohmios, ¿sí? Entonces, por debajo de los 40 ohmios siempre y cuando tenga un disyuntor, ¿sí? En Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, si no me equivoco, pero en Europa estoy segura, está aceptado hasta 70 ohmios, ¿sí?, con disyuntor. O sea que en los distintos países va a cambiar de acuerdo a su legislación, ¿sí? Nosotros acá tenemos, dentro de lo que es lo reglamentario en instalaciones eléctricas, tenemos la famosa reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, que es la RAEA, que se le llama, ¿sí?, que es un manual que tiene muchas páginas, que ustedes eso lo pueden conseguir, ese manual se compra. Yo no lo he visto en línea para descargar, y cada tanto ese manual se va actualizando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay que comprarlo. Yo te digo sinceramente, no lo he buscado en línea, y lo que puede llegar a ver son manuales viejos, pero todos los años, o cada 2 años, la EA te hace una actualización en cuanto a lo que es normativas eléctricas. Pero siempre va a cambiar dependiendo de la legislación de cada país. La norma IRAM es nuestra, es propia nuestra, ¿sí? Respondí la consulta, no sé quién me hizo la pregunta. Sí, yo, profe Paola. Sí, muchas gracias. Perfecto. De todas maneras, nosotros tenemos nuestras leyes, ¿sí? La 19.587, dentro de lo que es el 351, que después vamos a ver nosotros en la legislación, te habla, ¿no es cierto?, hay un capítulo especial de lo que es riesgo eléctrico, pero hace mucha alusión y hace mucha referencia a la EA, ¿sí? Después vamos a ver nosotros capítulos dentro de la EA, de la Asociación Electrotécnica Argentina, que te hablan, por ejemplo, instalaciones domiciliarias, las instalaciones de los pararrayos, que son, o sea, protección para descarga atmosférica, instalaciones para industria, tiene distintos apartados, el manual de la EA, donde a vos te va explicando, a vos en el sentido del que hace la instalación eléctrica, vuelvo a repetir, nosotros no la hacemos, ¿sí? Nos sirve ese conocimiento en materia legal para que nosotros podamos asesorar a nuestros clientes y decirle, mira, como hablábamos la clase pasada, ese cable es muy finito, es muy chiquito, ¿sí? Vos tenés un gran consumo, tenés mucho consumo de potencia dentro de tu establecimiento, porque tenés 4 aire acondicionados de 15.000 frigorías, por exagerar, ¿no? En la cocinita tenés el termotanque eléctrico, la cafetera eléctrica, la pava eléctrica, entonces imagínense, tiene demasiado consumo para un cablecito que es minúsculo, entonces esa instalación eléctrica es deficiente, ¿sí? Ahora,
yo a simple vista me voy a poder dar cuenta si existe o no el riesgo de incendio. ¿Por qué? Porque si yo en el toma corriente estoy viendo que donde van las patitas está un poquito marronado, o lo veo que está como fundido, quiere decir que ahí hay temperatura. Quiere decir que lo que está pasando por ese cable, por ese conductor, ¿sí?, es mucho más de lo que el sistema puede llegar a soportar. Entonces eso es para decirle al cliente, ojo al piojo, señor, porque usted acá tiene temperatura, ¿sí? Y al haber una temperatura puede haber un cortocircuito y usted puede tener un riesgo de incendio, ¿sí? Lo mismo que si yo estoy viendo que el enchufe está colgando, y están los cables a la vista, vos qué vas a decirle, señor, acomode ese enchufe, póngalo como corresponde, porque la gente cuando venga a enchufar va a agarrar, va a tocar los cables semipelados y va a quedar ruludo, ¿sí? Entonces es el asesoramiento que nosotros vamos a dar, ¿se entiende? Pero después de ahí, la instalación en sí, nosotros no la hacemos. A simple vista nos vamos a dar cuenta con esto, más lo que uno sigue investigando. Yo les voy a pasar toda la bibliografía, cuando termine de dar el tema este de seguridad eléctrica, les voy a poner toda la bibliografía que ustedes pueden consultar, ¿sí?, ya sea comprando el libro o si encuentro los libros por línea, les voy a poner el link para que ustedes accedan al link y lo puedan descargar, ¿sí? Eso no se hagan problema. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Acá tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es la corriente alterna en media y baja tensión, con lo que es el contacto directo, ¿sí? Habíamos dicho que esa corriente alterna va en los dos sentidos, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá este toma corriente que está en muy malas condiciones, ¿sí?, voy a tener un contacto directo, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy a denominar ese contacto directo? ¿Sí? Al contacto con algún tipo de elemento que se encuentra con tensión habitualmente. Habitualmente, ¿qué es lo que tengo con tensión? Que es lo más común que esté con tensión, un enchufe, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, sí, profe. ¿cuáles son las protecciones que yo puedo llegar a usar contra ese contacto directo? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, tratar de usar siempre equipos o aparatos que tengan esa tensión de seguridad de 24 voltios. Ay, tengo el secador de pelo que era de mi nona, que yo amo a mi nona o amé a mi nona, y es un secador de pelo arcaico, que no va, sabemos que si tiene 40 años el secador no va a estar con la tensión de seguridad, ¿sí?, porque no va a tener esa tercera patita que se conecte a la tierra, entonces sabemos que ahí yo tengo un potencial peligro, ¿sí? Y después veré cuál es la probabilidad de que me dé la corriente, si mi instalación eléctrica es inadecuada, ¿sí? Entonces siempre debo tratar de usar equipos o herramientas que tengan esa tensión de seguridad de 24 voltios, ¿sí? Y mantener una distancia de seguridad con lo que son las partes activas de la instalación. Esto es para un contacto directo. ¿Cuál vendría a ser esa distancia de seguridad o esa barrera de seguridad que yo tengo con una parte activa? Una parte activa de la instalación, que es el toma corriente. Si yo le saco la protección, ¿sí?, digamos el plástico al toma corriente, ¿qué me va a quedar adentro? Los cables por donde va a circular la tensión, ¿sí?, o sea, la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo un contacto que es directo con esa parte que está viva, que está activa dentro de la instalación. ¿Estamos? Lo mismo pasa con motores o con todo lo que esté conectado a la energía. Lo que tengo que hacer es mantener una distancia prudencial o ponerle un resguardo para que esa parte que está activa, ¿sí?, no me dé a mí, no me ocasione un choque eléctrico por un contacto directo, ¿sí? El cableado tiene que estar siempre en canaleta, o sea, embutido, en bandejas portacables, ¿sí?, con la doble aislación. O sea, que yo para poner un cable lo que tengo que hacer es ir casualmente a las normas IRAM, ¿sí?, porque las normas IRAM me van a regular cómo tiene que ser el cableado de la instalación eléctrica, que dentro del manual de la Asociación Electrotécnica, ¿sí?, me hace mención a las distintas normas IRAM a las cuales yo puedo consultar para ver como mínimo qué es lo que tengo que colocar, dependiendo, ¿sí?, el tipo de instalación que yo vaya a tener, ¿sí?
para trabajos con media, por más que sean con baja. Yo siempre voy, ¿no es cierto?, a lo menos, y de ahí voy a lo más. Por más que me digan, no, pero es baja tensión, sí, pero lo mismo. Si lo podés manipular con un guante acorde al tipo de riesgo, mejor, ¿sí? Que sería un guante dieléctrico, que no va a ser el mismo guante que yo voy a usar para una baja tensión, una media o una alta. Pero siempre que pueda, ¿sí?, yo tengo que utilizar los guantes dieléctricos, ¿sí? Recubrir esas partes activas, que ya lo habíamos dicho, como por ejemplo poner la tapita, ¿no es cierto?, a ese toma corriente, y en el caso de motores o cosas más grandes, colocarle esas partes, digamos, esos obstáculos, esas barreras que hay entre la parte viva y el ser humano, ¿sí?, la parte activa y el ser humano. Profe, sí. Profe, una consulta. Sí, sí. Con la diapositiva que acaba de pasar. ¿Cómo? Con la diapositiva que acaba de pasar recién. Colocar obstáculos. Sí, colocar obstáculos en las partes activas, es lo último que dijo. ¿Lo podría explicar un poquitito más? Los obstáculos son las barreras, ¿sí? O sea, el recubrimiento, obstáculo, barrera, dispositivos de seguridad, todo lo que vos puedas limitar el contacto con esa parte, ¿sí? Dentro, exactamente, ¿sí? Son las protecciones, ¿sí? Vos pones un obstáculo entre esa parte activa y la persona, ¿sí? Que lo podemos llamar obstáculo, lo podemos llamar barrera, lo podemos llamar protecciones, ¿sí? Puede haber dispositivos de seguridad también que se activen al contacto, al roce o al movimiento, ¿sí? Pero vos lo que haces es un obstáculo, se le llama obstáculo, pero son las famosas protecciones que nosotros hemos venido hablando desde el año pasado y que ustedes van a escuchar de ahora en adelante, ¿sí? Eso es lo que se refiere con obstáculo. Cuando yo hablo de contacto indirecto, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Sí? A que la persona, ¿sí?, ha tenido un choque eléctrico con algún elemento, ¿sí?, que por lo general no suele encontrarse con tensión. Y acá nosotros vemos a un motorcito, ¿sí? Por lo general no suele encontrarse con tensión. Entonces, si yo eso está enchufado y no tengo una puesta a tierra, o sea, no hay una continuidad de masa a la puesta a tierra, o no tengo una barrera, ¿sí?, o no tengo un obstáculo en el medio, ¿sí?, algo que a mí no me debería dar energía, de repente, o un contacto eléctrico, de repente me da, ¿no es cierto?, un choque eléctrico. Pasa lo mismo en la instalación domiciliaria con una heladera. La heladera no tiene por qué darme a mí un choque eléctrico directo. ¿Por qué? Porque la heladera está enchufada, ¿sí? Pero se supone que tiene toda la aislación, entonces no debería, cuando yo abro esa heladera, darme un patadón, ¿sí? Ahora, si yo estoy tocando parte de esa heladera, ¿sí?, que está descubierta, como por ejemplo el motor de la heladera, que sabemos que por ahí circula directamente la corriente, ¿sí?, ahí a mí me daría un choque eléctrico, ¿sí? Algo que no debería darme, pero sin embargo, ¿no es cierto?, o sea, o algo que no debería producir un accidente, pero que sin embargo lo produce. Entonces es indirecto, ¿sí? Directo es cuando yo, por ejemplo, voy a tocar el enchufe porque no tiene ninguna protección. Por ahí está pasando la electricidad. Voy y meto los dedos en ese enchufe. Eso es directo, ¿sí? Indirecto es cuando no debiera darme. Abro la heladera, que la heladera no debería estar energizada. Funciona con electricidad, pero no debería estar totalmente energizada, ¿sí? Entonces yo voy a tener un accidente domiciliario por un choque eléctrico porque hay una falla dentro de lo que es ese circuito eléctrico, ¿sí? Profe, sí. Resulta de que mi hermano está alquilando y la casa tiene una cocinita eléctrica. Él cuando le pone la pavita, por ejemplo, para calentar agua, y quiere tocarla o moverla, siente una corriente, dice. Así que tiene que desenchufarla para poder sacarla del fuego. Sí. De la parte eléctrica. A mí me pasa igual, pero no me siento una pequeña corriente y te agarra la electricidad. Te agarra, te toma y no te deja. De madera. Debe haber un cable pelado tocando algo que no debe, y así, por ahí muchas Ahora, veces. ¿no tiene disyuntor el departamento de tu hermano? No sé porque se mudó hace unos días.
Bueno, eso debería verificar, primero que tenga disyuntor. Y si tiene disyuntor, debería verificar, ¿no es cierto?, que el disyuntor esté funcionando. ¿Sí? Porque puede tener el disyuntor de adorno, como muchas veces, pero tiene disyuntor. Y cuando vos abrís el tablero, el disyuntor, ¿no es cierto?, te pide socorro de que lo limpies, tiene telaraña por todos lados, y cuando vos apretás ese botoncito, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que tiene un botoncito, ¿sí?, que vos apretás y ahí nomás tiene que saltar, que te sirve para saber si está funcionando, pero en realidad los efectos de poder hacer una medición y verificar realmente si dispara en los milisegundos que te dice la legislación, apretar el botoncito no te sirve para lo que es la medición, pero para una verificación domiciliaria, de vez en cuando apretar ese botoncito a vos te indica si realmente funciona o no. Entonces, como decía el compañero, que no sé quién habló recién, debe haber por ahí algún corto, algún cable pelado, que está haciendo cortocircuito, entonces obviamente cuando vos enchufas algo, ¿sí? En el caso, no sé quién fue la alumna que habló. Yo, profe, Gaby Cueva. Bueno, Gaby, en el caso de tu hermano, le da un cosquilleo, pero de las chicas, ¿quién habló recién? Porque yo no las puedo ver. Fui yo, el de mi hermano. Lucas fue, yo Paola. dije que puede ser, Bueno. puede ser un cablecito que esté cortado y esté tocando, haciendo falso contacto. Exactamente, bueno, en ese caso le está dando un cosquilleo, pero en el caso de Paola, sí, le hace un planchado directamente porque le era un patadón. Entonces ahí tienen que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con el tema de la instalación. Pero vuelvo a repetir, llamen a un electricista, porque nosotros no tenemos esa capacidad para arreglar las cosas, ¿sí? Podemos cambiar un bombito eléctrico, ¿no? Un bombillo, una lamparita, eso sí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando cambiamos los foquitos, los bombillitos y demás? ¿Qué hacemos? Apagamos la luz. Cortamos toda la luz. Apagamos la luz, nada más. Cuando en realidad tenemos que ir y bajar la llave térmica, cortar la electricidad de esa área. ¿Sí? Porque eso sigue estando con corriente. Yo el hecho de que vea que la luz está apagada, la corriente se apagó. No, le pusiste un corte, ya no pasa corriente por ahí, como la corriente suficiente como para que me encienda la lamparita. Pero en realidad sigue pasando tensión, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer hasta para cambiar un foquito de la luz? Y cortar la energía eléctrica para poder cambiarlo, ¿sí? Eso es fácil. Muchas veces tienen las casas, tienen el tablero principal que es en el pilar de la luz, Sí. donde está el medidor, y adentro tiene tableros seccionales. Claro. Muchas veces van y cortan los seccionales, pero nunca se sabe porque por ahí las llaves no están bien o son viejas. Siempre se tiene que cortar el principal para trabajar más tranquilo. Exactamente. Es lo que hago yo. Exactamente. Entonces tienen que tener mucho cuidado hasta para cambiar una bombita, ¿sí? Exactamente. Le ponemos cinta aisladora. No sé por qué los argentinos tenemos esa capacidad de que nos dicen cinta aisladora y arreglamos el mundo con una cinta aisladora. No, ¿sí? La cinta aisladora no me sirve. El gato me comió el cable, le meto cinta aisladora. No, ¿sí? Eso no se hace, se cambia el cable. ¿Vamos? La cinta aisladora se desgasta, me aísla por un determinado tiempo, ¿sí? Cumple su vida útil y yo puedo llegar a tener riesgo, ¿sí?, de tener un contacto indirecto con la energía eléctrica o un contacto directo por la cinta, esa famosa aisladora. ¿Vamos? Bueno, dentro de las protecciones contra el contacto indirecto, ¿sí?, que sabemos que habíamos dicho que el contacto indirecto es cuando nos da la energía, o sea, nos da la corriente, con algo que no nos debiera dar la corriente, ¿sí? Yo estoy trabajando, por ejemplo, en la industria textil, estoy manipulando un telar o una enconadora, lo que sea, y de repente, ¡pum!, patadón. Pues sí, no debería darme la corriente eléctrica. Entonces yo, ¿qué es lo que tengo como protección contra ese contacto indirecto? ¿Sí? La puesta a tierra, ¿sí? Las conexiones equipotenciales que se le llama. Para nosotros, puesta a tierra, ¿sí? ¿Dónde? ¿Yo qué voy a hacer? Colocar una jabalina, colocar, ¿no es cierto?, una malla, por ejemplo, que tiene que ser de cobre, porque el cobre que habíamos dicho que es conductor de electricidad. exactamente. Y tiene, o sea,
ofrece una resistencia menor, ¿sí? Tiene una menor resistencia, no se opone, ¿sí?, a la corriente. Entonces la corriente va a buscar el cobre para migrar hacia tierra, ¿sí? O sea, va a ir hacia ese conductor, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Dentro de la instalación tiene que estar esa puesta a tierra, ¿sí?, donde voy a hacer que todo lo que esté dentro de mi instalación, todo lo que esté conectado a esa instalación eléctrica, descargue y haga masa en la tierra, en este caso, donde va a estar la malla de cobre o la jabalina, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Sí. Mariana, cada máquina tiene que tener su puesto a tierra, ¿no? ¿Sí? Vos lo podés hacer, cada máquina puede llegar, yo he visto instalaciones, hay una pyme chiquitita acá que hace bobinados y varias cosas, ¿no es cierto?, rectificaciones y demás de motores. Cada una de sus máquinas, de esos equipos, tiene una jabalina. Ahora, esa jabalina, como te dice, equipotencial, esa jabalina tiene que estar también conectada a una malla o a una jabalina madre, ¿sí?, para que haga todo tierra en el mismo lugar. Entonces, vos podés ponerle una jabalina a cada una de las máquinas. Ahora, eso te va a salir carísimo. Entonces, lo que se hace es toda la instalación de la máquina, donde va esa máquina conectada, toda esa conexión, ¿sí?, migra en el caso de las industrias no se usa jabalina, sino se usa malla, ¿sí? Vos haces un mallado de cobre y toda la descarga de esas máquinas van a ese mallado. Lo que haces es medir después, medís la continuidad de masa de cada una de las máquinas. Lo mismo pasa si vos tenés cabreadas, ¿no es cierto? O tenés, ¿cómo se llama esto? Los pilares esos metálicos, bandejas portacables y demás, todo eso tiene que estar conectado, llevado a masa. Los ascensores en los edificios pasa exactamente lo mismo, y también deberían tener conexión a tierra o puesta a tierra, ¿no es cierto?, hacer masa los tanques de agua. Porque muchas veces ha pasado que si hay una bomba, ¿sí?, que está conectada al tanque, porque el tanque está en altura, entonces esa bomba lo que hace es llenar ese tanque, o sea, que permanentemente esté con agua. Si esa bomba que está conectada a la energía eléctrica tiene algún tipo de falla, ¿sí?, el agua está energizada. Entonces, cuando el agua baja por las cañerías y vos abrís el grifo, ¿sí?, el agua puede venir energizada. Entonces, también se recomienda que esos cables, o sea, esa bomba, ¿no es cierto?, que alimenta el tanque, también esté a tierra. ¿Sí? Por ahí van a decir ustedes, pero ¿eso lo hacen? Sí, acá en el Colegio Médico Gremial, que ellos son clientes nuestros de hace muchos años, ellos tienen los tanques de agua, que son los que alimentan todos los baños del edificio, y cuando vos vas a hacer la continuidad de masa en las cañerías, por ejemplo los grifos te da que tienen continuidad de masa. Quiere decir que esas bombas, esas grandes bombas que tienen para alimentar los tanques, están puestas a tierra. Entonces vos abrís el grifo y no hay ningún tipo de riesgo de contacto indirecto, ¿sí? Acá en el dibujito nosotros vemos el contacto directo, una personita que está cambiando el foquito de la luz, ¿sí? Un contacto indirecto, una personita que va a ir a colocar ropa en el lavarropa, ¿sí?, y de repente le da corriente, ¿sí?, como para que ustedes vean la diferencia entre lo que es el contacto directo al contacto indirecto. Profe, Sí. ese tipo de mallado que estaba hablando recién en las fábricas, en las industrias, ¿es en general para todo tipo de máquinas o está dividido así en sectores, por así decirlo? No, se lo puede dividir en sectores. Por ejemplo, la fábrica donde yo trabajaba tiene 2 transformadores dentro de la fábrica, entonces parte de la instalación eléctrica de algunas secciones o de algunas naves van a un transformador que tiene una supermalla, y otra parte van al otro transformador, o sea, alimenta el transformador otra parte, otras naves, y eso va a otra malla. Después, por ejemplo, en los hospitales es más
digamos, común ver distintas mallas. O sea, ellos, los hospitales tienen que tener una puesta a tierra impresionante. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés aparatología, ¿no es cierto?, de muy alta complejidad, ¿sí? Entonces, Los digamos que tomógrafos más que todo. exactamente. Entonces tenés muchas cosas que te pueden dar la energía, te pueden dar un contacto eléctrico. Entonces, por lo general, en los hospitales, los grandes nosocomios, pueden llegar a tener hasta 4 mallas, ¿no? Que una vaya, o sea, todo lo que son equipos de laboratorio estén conectados a una malla, todo lo que sean equipos de quirúrgicos y demás estén conectados a otro, lo que sea para diagnóstico por imágenes está conectado a otro, ¿sí? O sea, porque si no, algunos, recuerden que nosotros siempre tenemos que tener presente que cada equipo tiene una potencia, ¿sí? Los motores tienen una potencia, tienen una resistencia y demás. Entonces, si de repente nosotros conectamos todo a una única malla, con el paso del tiempo la estamos sobrecargando también, ¿sí? No va a tener un uso efectivo porque está todo conectado a la misma malla. Entonces, en grandes lugares de muchos metros cuadrados, donde tenga mucha cantidad de máquinas y equipos, ¿sí?, se hacen 2 a 3 mallas, ¿sí?, o anillos que se le llaman también. Ahora, en lugares pequeños vos podés tener una jabalina, o sea, en una trifásica vos pones 1 o 2 jabalinas, eso no hay problema, ambas jabalinas conectadas entre sí, equipotencialmente, ¿sí?, y tus pequeños equipos van a esa jabalina. ¿Sí? Se pone por lo general doble jabalina, como para que tenga una buena resistencia, ¿sí? O sea, una buena descarga. Pero en las Profe, grandes industrias, sí. y ese tipo de trabajos, así como para designar si si va con mallas o otra cosa, ¿es nuestro o eso va para el electricista? No, eso es del electricista. Por lo general eso lo va a hacer cuando cuando se arma un proyecto para hacer un edificio o para hacer un sanatorio y demás, está contemplado todo esto también. Entonces eso lo hace el electricista. En su defecto, nosotros lo que hacemos cuando vamos a medir la puesta a tierra, que siempre tenemos que ir acompañados del electricista de ese lugar. Si yo voy a medir la puesta a tierra, por ejemplo, no sé, al Sanatorio Rioja, yo le voy a decir a la gente del Sanatorio Rioja, necesito a alguien de mantenimiento, de servicios generales, que son los que conocen dónde están las jabalinas y demás, para que a mí me diga a dónde tengo que ir a medir, ¿sí? Entonces, ahora, yo puedo hacer la recomendación, si la jabalina me está midiendo mal, si yo tengo mucha cantidad, ¿no es cierto?, tengo elevado ohmios dentro de lo que es la instalación, quiere decir que esa jabalina no está funcionando, entonces yo puedo hacer la recomendación, es más, la tengo que hacer y decirle, mire, usted debería tener menos de 40 ohmios y tiene 350 ohmios, entonces quiere decir que no está trabajando bien. Entonces lo que hay que hacer es llamar a un electricista que esté matriculado, no cualquier persona, ¿sí?, y que ese electricista le haga el cambio de la jabalina. ¿Por qué? Porque la mayoría, cuando vos vas a comprar las jabalinas a cualquier comercio que te venda materiales eléctricos, las jabalinas vienen con un recubrimiento de cobre, ya no es una jabalina de cobre puro, porque si no te saldría un ojo de la cara. Entonces viene con un baño de cobre, ¿sí? Es un hierro con baño de cobre, que cuando está en tierra, eso está sepultado bajo tierra, la tierra tiene efectos degradantes, ¿no es cierto?, sobre los metales. Entonces, ¿qué va haciendo la tierra con el paso del tiempo? Va sacando ese cobre, ese baño de cobre. Esto no sucede con el cobre-cobre, salvo en el caso de los pararrayos, cuando vos pones el cobre-cobre, y si cayó un rayo o pasó por ahí una centella, por ejemplo, no saben cómo destruye, impresionante cómo te hace percha ese desnudo de cobre, ¿no? Que eso va a ir también a una malla. Porque es mucha la cantidad de voltaje que vos tenés con un rayo, con una centella. Entonces, ahí sí, no podés usar una jabalina común y corriente, tiene que ser algo de cobre-cobre. Pero por lo general en las instalaciones domiciliarias o por ahí los negocios y demás, la jabalina que se usa no es una jabalina de cobre, está recubierta de cobre. Por lo cual, cada 1 año, cada 2 años, ¿sí?, cuando mide mal, si vos no le haces un tratamiento específico al suelo, poniendo bentonita, poniendo geles, reactivantes y demás,
¿sí? Que me bajen esa resistividad y me lo lleven de 200, ¿no es cierto?, a menos de 40, lo que tenés que recomendar es que se ponga una jabalina o dos en ese caso, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? Es decir, No, que acá estamos, acá estamos. Vamos, profe, seguimos. Nos fuimos, estamos acá. es decir, que esto sería realizar un estudio previo y en base a la tensión que llegásemos a necesitar para todos los aparatos electrónicos, es lo que vamos a hacer como malla o como jabalín. Pero no nosotros, no No, no, nosotros. Eso lo hace, claro, eso lo hace el electricista, ¿sí? Un ingeniero electricista, un electromecánico tiene que calcular, vos cuando vas a abrir, a ver, yo quiero poner en el parque industrial una fábrica de, quiero poner, a ver, una metalúrgica, una siderúrgica, ¿no? Donde voy a tener un horno de crisol, un horno de cubilote, ¿sí? Porque voy a hacer fundición de metales. Y bueno, esos hornos consumen mucha energía eléctrica, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a hacer mi proyecto, tiene que venir un ingeniero electricista o electromecánico, ¿sí? Y me tiene que decir, bueno, mira, ¿qué horno vas a comprar? Tengo este, ¿qué otra cosa voy a poner? Voy a poner esto, perfecto, listo. Esto te consume tanto, por lo cual toda la instalación eléctrica tiene que tener estas características. Esos son cálculos que hacen, así como tenés el civil que te hace el cálculo estructural, vos tenés al electricista, ¿sí? Que te va a hacer el cálculo de los materiales que vos necesitas para tu instalación eléctrica. Nosotros lo que hacemos, ¿sí? Como técnicos y como licenciado, es verificar que se cumpla lo que te dice la legislación en cuanto, ¿sí?, a la continuidad de masa de todo lo que tenés adentro de tu establecimiento, ¿sí?, que esté todo conectado a esa jabalina, ¿sí?, toma corrientes, máquinas y demás, que los disyuntores, donde vos tenés disyuntores, disparen en el tiempo que está normado, y que la instalación de la puesta a tierra sea efectiva, para que la gente que trabaje ahí adentro no tenga después accidentes por un contacto directo o indirecto con la electricidad, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí, profe. Gracias. Bien. Obviamente que vamos a tener riesgos con esto que estamos viendo, que es la corriente eléctrica, ¿sí? Dentro de ese riesgo al ser humano tenemos el principal, que es la electrocución, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir el riesgo de electrocución? ¿Sí? Como esa circulación de una corriente que va a transitar a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces la electrocución es el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano, ¿sí? Esa es la definición más básica de lo que es la electrocución. ¿Sería similar en la electrocución al riesgo de choque eléctrico? No, ¿no? Y el choque eléctrico te da, vos podés tener con ese choque eléctrico... En las salas de tráfico pones riesgo de electrocución y riesgo de choque eléctrico. Los dos avisos, Claro. los dos carteles. Exactamente, porque te podés tener electrocución porque la corriente circula a través tuyo, o podés tener, por ejemplo, un arco eléctrico, ¿sí?, donde ahí vas a tener un contacto, un choque eléctrico, ¿sí? Cuando a vos te da ese famoso cosquilleo, no te estás electrocutando, ¿sí? Ese cosquilleo lo que te hace es advertirte de que algo está mal, entonces ahí tenés un contacto indirecto, un choque, ¿no es cierto?, eléctrico, ¿sí? Electrocución es cuando ya circula, ya definitivamente circula la corriente a través del cuerpo humano. Ahí la persona está electrocutándose, ¿sí? Bueno, nosotros venimos hablando de lo que es la resistencia, ¿sí? Resistencia de acá, resistencia de allá, me da más resistencia, se opone a esa resistencia, y resistencia, y resistencia, y resistencia, ¿sí? Ahora, dentro de esa resistencia, ¿sí?, por ejemplo, de un electrolito, que es el cuerpo humano, nosotros sabemos que tenemos electrolitos dentro del cuerpo humano, ¿sí? Esa resistencia de ese electrolito va a estar dependiente, o va a depender de la temperatura, ¿sí?
Cuanto más caliente esté ese cuerpo, ¿sí?, menor resistencia va a ofrecer. Y si ofrece menor resistencia, ¿qué es lo que pasa? Más riesgo tengo yo de un contacto eléctrico o de una electrocución, ¿sí? Un cadáver que está frío porque sus electrolitos, ¿no es cierto?, han disminuido, un cadáver no lo vas a electrocutar nunca. ¿Por qué? Porque, o sea, está muerto, ¿sí? No hay temperatura, ¿sí? En cambio, algo que esté vivo, en el caso de los seres humanos, ¿no? Algo que esté vivo, seres humanos, un perro, un gato, o sea, algo vivo, ¿no es cierto? O sea, algo vivo, un organismo vivo, como puede ser un animal o un ser humano, porque el animal también se puede electrocutar, ¿sí? Entonces, va a depender siempre esa menor resistencia ofrecida por el cuerpo humano, ¿sí?, de acuerdo a la cantidad de temperatura. A mayor temperatura, ¿sí?, hay una menor oposición a la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, a medida de que pasan los segundos, porque la electrocución es en segundos, ¿sí?, a medida de que pasan los segundos, más grave puede llegar a ser ese accidente con la corriente eléctrica, ¿sí? La mayor resistencia que nosotros tenemos, fíjense, nuestra piel, habíamos dicho, que es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, ¿sí?, porque recubre todo nuestro ser, ¿sí? La mayor resistencia que nosotros tenemos está en nuestra piel, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo tener un contacto, ¿sí?, eléctrico, de acuerdo a esa resistencia que me ofrezca la piel, ¿sí? Ese contacto eléctrico no me puede electrocutar, pero sí me puede, ¿sí?, generar una quemadura, ¿sí?, por ejemplo. Ahora, si esa piel, esto es en pieles que están secas, por ejemplo, ¿no? En una piel que está seca, que la piel no está deteriorada y demás, me ofrece una mayor resistencia. Entonces, no quiere decir que estoy salvado, ¿sí? En vez de morir electrocutado o tener una electrocución, lo que puedo llegar a tener es una quemadura importante. Ahora, si esa piel está húmeda, si esa piel está mojada, ¿sí?, me va a aumentar ese riesgo de que yo, en vez de quemadura, o aparte de la quemadura, también tenga la electrocución, ¿sí? Entonces, si esa piel está deteriorada, si esa piel está humedecida, ¿sí?, también me va a aumentar a medida que vayan pasando los segundos, y acá no hablo de minutos ni de horas, hablo de segundos, es más, yo diría milisegundos, ¿sí?, el accidente con la electricidad se puede agravar. Esperen que no me pasa la diapositiva. Entonces voy a tener distintos tipos de efectos, ¿sí? Voy a tener esos efectos dentro de lo que es el contacto directo, y voy a tener efectos dentro de lo que es el contacto indirecto. Para lo que es el contacto directo tengo efectos que van a ser inmediatos, ¿sí?, y efectos que van a ser secundarios. Dentro de los inmediatos es el que les hablé recién. Por ejemplo, una quemadura, ¿sí?, que puede ser por una quemadura por arco. El arco se puede llegar a producir inclusive por polvillo que ande, ¿no es cierto?, dando vueltas cerca de algo que esté conectado a la energía eléctrica, que ya lo vamos a ver después bien el tema de arco. Entonces, voy a tener un efecto inmediato que puede ser una quemadura. Y después voy a tener efectos musculares, o sea que mi sistema nervioso, mi sistema muscular que está conectado a terminales nerviosas, ¿sí?, van a actuar de inmediato. ¿Con qué? Con contracciones de tipo muscular, con calambres, ¿sí?, con contracciones, ¿sí?, o tetanización en todo lo que son los músculos respiratorios, con una fibrilación ventricular, ¿sí?, con una inhibición de todo lo que son los centros nerviosos. Fíjense, cuando hablamos de tetanización, esperen 2 minutos que yo voy a activar el video para que ustedes vean. Si nosotros agarramos, supongamos que esto, ¿no es cierto?, está conectado a la energía eléctrica, ¿sí? Entonces,
La tetanización siempre se va a producir donde haya músculos, ¿sí? Donde yo tenga la mayor cantidad de músculo. Si yo esto, que es algo que yo prudencialmente, primero que no te abro nada, salvo que use alguna cuestión, ¿sí? Como una lapicera, algo que no sea conductor, ¿no? Cerrar un tablero, abrirlo como para verificar algo. Pero si yo de repente estoy con esto que va conectado a la energía eléctrica y lo agarro de esta forma, si acá hay una falla, ¿sí? Se produce la tetanización. ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo, ¿sí? Va a agarrar de tal forma, ¿sí? Que no lo voy a poder soltar. No hay forma de soltarlo, está tetanizado, ¿sí? El músculo. Entonces, distinto es... ¿Contracción? ¿Produce Exactamente. contracción? Acá se va a contraer y se tetaniza. No hay forma de sacarlo, ¿sí? No hay forma. Ahora, una persona que le está dando la corriente, está sufriendo electrocución y está tetanizada, yo no puedo venir y tratar de sacarla, porque ¿qué va a pasar? Se va a pegar. Exactamente, exactamente. Va a quedar también tetanizada. Y si viene otra persona y trata de sacarme a mí, vamos a quedar todos pegados, ¿sí? Como en la vecindad del Chavo. Como el Chavo. A los Chavos del 8, Exactamente, ¿sí? Todos bailando ahí la conga tetanizados, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque los músculos que están acá, como no lo agarran, ¿sí? Entonces no hay forma de que tetanice acá. ¿Dónde voy a tetanizar? Acá, ¿sí? Entonces, esto se le llama el efecto de tetanización, ¿sí? Es una contracción muscular, ¿estamos? Bien, después yo voy a tener, dentro de esos directos, todos los que son efectos secundarios, que van a ser los precoces, los que van a aparecer, ¿no es cierto?, con una cierta inmediatez, y los que aparecen más tardíamente. Entonces, dentro de esos efectos secundarios, que van a ser después de esto, de un efecto inmediato, ¿sí?, dentro de esos precoces, yo voy a tener, sí. ¿Está pasando el power? A mí no me salta. Sí. No me sale. A ver. Vamos Sí, sí está. Ahora ya no. No, lo saqué para volver a compartir. A ver, ahí está. Ah, ahora sí. Ahí está. ¿Ahora lo ves? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, dentro de esos precoces, o sea, secundarios, pero ahí nomás, rapidito, voy a tener, por ejemplo, un daño cerebral. Dependiendo la intensidad de esa corriente que circule por mí, ¿sí?, puedo llegar a tener daño cerebral, o daños motores, motrices, ¿sí?, o daños circulatorios, ¿sí?, o problemas renales. Y dentro de los más tardíos, ¿sí?, puedo llegar a tener hasta trastornos mentales. Yo la verdad que no conozco a nadie, no conozco, sí conozco los que hayan tenido daño cerebral, inclusive problemas motrices por un contacto directo con la electricidad. No conozco que haya quedado con trastornos mentales, no conozco a nadie, no quiere, o sea, está en la bibliografía, o sea, que quiere decir que sí se da este problema. Yo personalmente no conozco a alguien que tenga digamos, un efecto secundario neurótico, pero sí he conocido gente que ha tenido contactos directos y que ha tenido después, por ejemplo, daño cerebral o severos daños motrices, que en algunos casos con una rehabilitación profunda, o sea, se puede llegar a corregir, ¿sí? En otros casos no. Y después tenemos todo lo que son los contactos indirectos. Cuando a mí me da la patadita, que hablaba Paola recién, ¿no es cierto? Le di una patadita, porque enchufaron la pava o porque agarraron la pava, ¿sí? ¿Qué puede llegar a pasar? Un efecto rebote, que puede ser una caída, puede ser el golpearse con algún objeto, ¿sí? Puede ser algún corte, ¿no es cierto? Y demás. Que eso se da, por lo general, son los efectos que yo voy a tener con los choques de contactos indirectos, ¿sí? Los más fuertes son los de contactos directos. Ahora, dentro de esa corriente, yo les decía que siempre depende de la intensidad, ¿no es cierto?, del flujo, de la intensidad con la que pase. Entonces, yo voy a tener niveles de intensidad.
donde voy a tener, por ejemplo, umbrales de percepción. Entonces, recuerdan que nosotros el año pasado habíamos dicho que muchas de las exposiciones a distintos agentes de riesgo va a depender no solamente del tipo de agente, del tiempo de esa exposición, sino también de la sensibilidad de la persona. Lo que a mí me hace daño, posiblemente a alguno de ustedes no le hace daño. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor puedo tener mayor sensibilidad a X agentes contaminantes y la otra persona no. En este caso, ¿sí?, nosotros para lo que es la electricidad también tomamos, ¿no es cierto?, a personas sensibles. Entonces, hay un umbral de percepción con el dorso de la mano, ¿sí?, que puede ser de 1 a 3 miliamperios, ¿sí?, para que ustedes sepan. Después yo puedo tener, ¿sí?, cuando hay electrización, eso es el umbral de percepción, el famoso cosquilleo que yo siento, ¿sí?, de 1 a 3 miliamperes. Ahora, cuando esa corriente va creciendo, ¿sí?, ese cosquilleo ya se torna el famoso hormigueo, ¿sí?, que se hace obviamente muy desagradable y después se puede transformar en dolor. Entonces, cuando yo voy a hablar de la electrización, ¿sí?, ya voy a hablar de valores de 8 miliamperes, ¿sí?, que pueden llegar a provocar, ¿sí?, esos movimientos reflejos descontrolados, y por ejemplo, es lo que decíamos nosotros recién, la vecindad del Chavo, o sea, cuando estoy bailando la conga, ¿sí?, con posibilidades de que haya algún otro efecto colateral, otra consecuencia. Me produce el movimiento, ¿sí?, esperen un minutito, ese movimiento de que yo agarré esto, ¿sí?, o sea, lo agarré y hice esto, ¿estamos? Es un movimiento brusco. Agarré esto, ¿sí?, y me produjo un movimiento. No llegó a electrocutarme, pero lo sentí. En cambio el otro, ¿sí?, o sea, siento ese cosquilleo, agarro y siento el cosquilleo, ¿sí? Ay, esto, una sensación así de, acá hay algo mal, ¿sí? El tema es cuando agarré y ya esto es doloroso, que son milisegundos, entonces ¿qué voy a hacer? Lo agarro, ¿sí?, y lo suelto. ¿Estamos? Entonces ahí se produce una pequeña electrización. ¿Estamos? En el otro un cosquilleo. Che, esto lo puedo seguir agarrando, ¿sí?, sintiendo el cosquilleo, pero no me va a provocar el movimiento brusco. Ahora, cuando hay electrización, quiere decir que agarré, está, ¿no es cierto?, en un valor de 8 miliamperes, y por ejemplo, entonces lo agarro, me duele, lo saco. Es como si sintiera, ¿sí?, más que hormigueo, como si me clavaran una agujita en la punta de los dedos, ¿sí? Pero no va a Agarré quedar pegada. y lo toqué. ¿Cómo? No va a quedar prendida ahí. No se pone o sea, de otra manera, no se... Se Hasta pone 8, la mano. A ver, me la hasta pone la cámara. A ver, no, por eso que hablamos de los niveles de intensidad. De 1 a 3 va a ser ese cosquilleo, ¿sí? Claro, Con pero 8 miliamperes yo no tú voy a decías, quedar o sea, pegada. y a mí me enseñaron que uno tiene que, de esta manera, porque si se llega a contraer los músculos, va a ser así, ¿se entiende? A eso me Sí, refiero, no me puedo explicar. la Entonces, tetanización. claro, si aprieto así me quedo prendido. En cambio, si aprieto así, siento también, pero no, ¿se entiende? No me puedo Claro. explicar. Mira que No, estoy no así. por eso. Cuando vos tocas con el dorso de la mano, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? Vos lo que vas a sentir, que lo mismo lo podés hacer con los dedos, o sea, vos claro. sentís ese cosquilleo, pero por eso que tenés umbrales, ¿no? O sea, tenés niveles de intensidad. Siempre, digamos, la electrificación o que vos te mueras, la electrocutación va a pasar por la intensidad, ¿no es cierto?, de esa corriente que va a circular, de lo que yo siento. De 1 a 3 miliamperes va a ser ese cosquilleo, o sea que lo percibo, ¿sí? Personas muy sensibles lo van a percibir un poquito más fuerte. No quiere decir que yo me vaya a electrocutar con eso. Me pasa lo mismo, por ejemplo, con valores de 8 miliamperes, ¿sí? O sea, me produce eso de querer largarlo porque me produce una sensación de dolor. No llega, hay una pequeña circulación, ¿sí?,
pero ahí nomás me avisa y yo saco, ¿sí? Porque es muy bajo el nivel de intensidad. Distinto es, espera que no pasa, ¿sí? Distinto es cuando yo tengo valores, bueno, no está puesto acá, valores que superan los 8 miliamperes. Eso lo vamos a ver porque yo tengo un cuadrito, yo les marqué, hay un cuadrito que les he puesto, para que ustedes vean, ¿sí?, los niveles de intensidad y qué es lo que produce, ¿sí? Viste que en Mendoza tienen los boyeros en los campos. Sí. En Mendoza están permitidas las, ¿cómo se llaman? En algunas partes, las barreras eléctricas. Sí. Se ven en muchas casas, en otros lados no. Y bueno, en el campo, viste, es de 8 amperes. El boyerito es de 8 amperes. Le produce un impacto mínimo, pero no le electrocuta. Más o menos esa es, ¿no? Exactamente, o sea, te asusta, en realidad está puesto ahí para que asuste, ¿no es cierto?, al que intente. Por lo general esos boyeros se ponen para los animales, ¿no? O sea, no lo mata, lo asusta, al ser humano igual. Cuando vos pones boyeros eléctricos en tu casa, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Si yo de repente, por la inseguridad, instalo todo un sistema de alambre, que esto y lo otro, con boyero eléctrico, tengo que poner el cartelito de riesgo de choque eléctrico, ¿sí? O sea, yo tengo que avisarle a la comunidad, porque si no yo puedo ir en cana. Si alguno siempre dependiendo de la sensibilidad, por eso vuelvo a repetir, si la persona que tocó ese boyerito tiene algo, ¿no es cierto?, en el corazón, alguna cardiopatía, o tiene alguna otra cuestión, o le han puesto, no sé, un stents o lo que sea, ¿sí?, por más que sea baja la intensidad, puede llegar a afectar. Entonces, si bien podés poner boyero eléctrico, lo tenés que informar. Lo mismo en el campo. En el campo debería estar identificado, ¿no es cierto?, de que hay un boyero eléctrico. Porque la vaquita, el torito y demás no se va a morir, ¿sí?, salvo que tenga la cardiopatía. O sea, lo mismo pasa para los seres humanos, los animales igual, ¿sí? Ahora, no es lo mismo que asesines una vaca o que se te muere una vaca electrocutada a que de repente, viste, se te muere un ser humano. Entonces, en el campo, esos boyeritos también tendrían que tener el cartelito de riesgo eléctrico, ¿sí? Bueno, fíjense acá yo les he puesto ejemplos, ¿no es cierto?, de corrientes. Por ejemplo, en una lámpara, ¿no es cierto?, indecente, le he puesto, y es incandescente, ya le voy a corregir, perdón. Una lámpara indecente, es una lámpara asquerosa, ¿sí?, de 40 watts, no sé en qué habré estado pensando cuando hablé indecente. Bueno, es la pandemia, chicos. Bueno, ¿qué va a pasar con la lámpara indecente, ¿sí?, de 40 watts, que es una lámpara baja, ¿no es cierto? O sea, no ilumina demasiado, pero es la que por ahí ponemos en la puerta de casa y demás, como para decir, bueno, tengo una iluminación, ¿sí? Esta tiene 0,181 amperios, ¿sí? Amperios. Un motor trifásico, ¿no es cierto?, de 2,2 kilovatios, tiene, por ejemplo, 4,2 amperios, ¿sí? Entonces, tanto esa lamparita de 40 watts como el motor, ¿no es cierto?, trifásico, ¿sí?, tienen valores que son superiores a esos peligrosos que yo les he dicho, por ejemplo, recién, hasta 8 miliamperes, ¿sí?, o de 1 a 3 miliamperes. Entonces quiere decir que dentro de la instalación eléctrica, por más que sea domiciliaria, ¿sí?, nada es inofensivo, nada. Entonces, desde cambiar una bombita de luz, una lámpara indecente en este caso, ¿sí?, hasta tocar un motor trifásico, porque no tiene una protección, una guarda, un obstáculo de seguridad, a mí me puede ocasionar, ¿sí?, un accidente con la electricidad, con la corriente eléctrica. Entonces, cambiar una lámpara no implica apagar, ¿no es cierto?, cortar, decir, bueno, apagar la luz para que la cambie. No, tengo que ir y cortar la energía eléctrica para poder cambiar esa lamparita, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, la electricidad es para tenerle mucho respeto, no miedo, porque si yo le tengo miedo, ¿el miedo qué hace? ¿Qué hace el miedo en los seres humanos? A ver, Paraliza. Paraliza. Exactamente. El miedo te paraliza y no te deja pensar de manera objetiva.
Entonces no hay que tenerle miedo, porque si no, no pensás correctamente, pero sí hay que tenerle muchísimo respeto, ¿sí? Yo no hago mediciones de puesta a tierra, yo como profesional no hago mediciones de puesta a tierra donde haya transformador. En 10 años que laburé en la fábrica, jamás hice la medición de puesta a tierra, jamás de los jamás, a excepción de los pararrayos, ¿sí? Pero yo la medición de la puesta a tierra de los transformadores jamás la hice. Siempre llamé a un electricista matriculado, que en este caso siempre, o sea, la persona que iba a hacer las mediciones, y que yo hasta el día de hoy la sigo llamando, también tiene el posgrado en higiene y seguridad. Entonces no solamente es ingeniero electricista, sino que también tiene ese posgrado en higiene y seguridad, es especialista. Entonces yo, en cosas que a mí me superan, ¿sí?, yo no lo hago. Ahora, instalaciones básicas, fáciles, como un comercio, como algo chiquitito, un tallercito y demás, no tengo ningún problema, ¿sí? Pero ya en cosas muy grandes, ni loca me meto, porque le tengo muchísimo respeto, ¿sí? Por ahí nosotros, ¿qué es lo que decíamos anteriormente? Que uno tiene que conocer, ¿sí? Tiene que conocer sí o sí cómo está hecha la instalación. Entonces, si yo no conozco cómo está hecha esa instalación, decir, vení, me di la puesta a tierra de, no sé, Tetra Pak, y yo no conozco cómo está hecha la instalación, me puedo mandar un lindo moco, ¿sí? Que me puede costar la vida, ¿sí? O puede costar, ¿no es cierto?, algún otro tipo de cuestión, ¿no es cierto?, de incidente y demás dentro de la empresa. Entonces, donde yo desconozco, no me meto. Y esto lo hago extensivo para todos, ¿sí? La electricidad es para tenerle muchísimo respeto, igual que los recipientes sometidos a control, ¿sí? Cuando yo voy a hacer ensayos de recipientes sometidos a control, también. Yo me acuerdo allá por el 2008 creo que ha sido, un congreso en Mendoza, un congreso de higiene y seguridad, en la provincia de Mendoza, donde estaba la gente de la superintendencia. Ellos nos decían que casualmente hablaban de todo lo que eran recipientes sometidos a presión. Y ellos nos decían, no cualquiera puede hacer los ensayos de los recipientes sometidos a presión. Entonces, hoy por hoy cualquiera viene, te hace un curso de 10 horas, 15 horas, ¿entendés? Y ya salen haciendo medición de espesores, ensayos, ¿no es cierto?, de prueba hidráulica y demás. No cualquiera, es mucho. Ese recipiente sometido a presión, ¿sí?, puede llegar a explotar, ¿sí? Entonces, si ese recipiente explota, y yo de repente, ¿quién hizo el ensayo del recipiente? La licenciada Molina Gómez, y está mi firma ahí. Y si yo puse que estaba todo bien, que el recipiente tiene una vida útil de 200 años, y ya no vamos a morir todo, el recipiente va a seguir ahí y demás, ¿sí? Y en realidad lo hice porque me fue fácil, copié un protocolo que encontré en línea, ¿me entendés? Medí así, listo, puse que estaba todo ok. Con la electricidad pasa exactamente lo mismo. Entonces hay que tener mucho respeto, que para eso hay gente que ya está muy capacitada, que ha tomado mucha cantidad de cursos, que ha hecho cursos en el IRAM, en el caso de recipientes sometidos a presión, ¿no? Y en el caso de la electricidad, yo me voy a ir al que tiene la formación de base, al electricista, ¿sí? Lo único que voy a hacer yo es medir hasta donde da mi incumbencia, por ese respeto, ¿sí?, y el asesoramiento hacia donde da mi incumbencia. No me meto con el tema de cables, no, yo siempre digo, cuando veo cosas anormales, decir, che, mira, llama a un electricista que verifique esto, que te verifique la instalación. Pero no lo puede hacer usted, no, yo no hago eso, yo no hago conexiones de puesta a tierra, ni hago conexiones de disyuntores, ni arreglo absolutamente nada, ¿sí? Esto lo hace una persona que está capacitada, y el que está capacitado es el electricista. Entonces, llámelo y que le verifique. Y cuando he tenido dudas, que eso le tengo que conseguir las termografías, que no he tenido tiempo de hacerlo, pero ya se las voy a buscar. Cuando he tenido dudas dentro de la industria, por ejemplo, decir, me ha pasado que veía tableros abiertos, tableros grandes, abiertos, y le habían puesto un ventilador al tablero. Es decir, el tablero no tiene por qué vestir temperatura. Vos, si pasás por un tablero eléctrico y lo tocas, supongamos que este sea el tablero. Si yo paso, ¿no es cierto?, y por acá yo siento temperatura, y yo lo toco y está caliente, algo pasa. Si el tablero, obviamente que puede ser el mismo
calor ambiente, ¿no? Si hace mucho calor dentro de ese establecimiento, dentro de esa fábrica, sí, bueno, sí, puede ser que la parte de afuera esté caliente por el mismo calor ambiente. Ahora, cuando el tablero se abre y vos notás, percibís que hay calor, algo raro está pasando. Si ese tablero está abierto y le ponen un ventilador, me llama la atención. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Por qué tiene un ventilador el tablero eléctrico? No, porque levanta temperatura. Epa, no puedo verificar, a menos que sea con una cámara termográfica, ¿sí?, el estado interno de ese tablero. Como yo la electricidad no la veo, ¿sí?, no se ve, no se huele, no se percibe, lo único que hago es sentirla cuando ya es demasiado tarde. Entonces voy a decir, bueno, ahí sí busco a alguien, que en este caso, ¿no es cierto?, era este ingeniero, que yo le decía, bueno, venite Jorge, tráete tu cámara termográfica y veamos. Como soy curiosa, he visto las mediciones, porque también me interesa saber, o sea, de qué se trata para que no me pase en el cuarto, ¿no? Decir, ah, sí, tenés grandes problemas, y en realidad decir, ¿cómo se lee una termográfica? Entonces, bueno, este ingeniero me explicaba, mira, acá tenés un punto crítico, acá tenés un punto de calor. ¿Qué me está mostrando una termográfica? Me muestra si dentro de ese circuito, dentro de ese tablero, ¿sí?, si por adentro de ese cable hay temperatura. Si me está levantando temperatura, quiere decir que ese cable es muy chiquito para la cantidad, ¿no es cierto?, de cosas que están conectadas, ¿sí? Entonces, lógico que a mí el tablero eléctrico me va a levantar temperatura, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí he recurrido a una termográfica, cuando me ha pasado esa situación, es decir, ¿qué está pasando acá? Ahora, hacer una termográfica tiene su costo, ¿sí?, y comprar una cámara termográfica también tiene otro costo, ¿sí? Yo, con los años digamos, de servicio que tengo, jamás he comprado una cámara, tampoco me interesa comprarla, primero porque tenés que saber, por ahí he notado, viste, en distintos profesionales, que un profesional me decía, no, acá tenés un punto de calor. Venía otro profesional y me decía, no, esto es un punto crítico. Ahora, desde mi vaga experiencia, o desde mi vago conocimiento, vos mirás las dos termos y decís, bueno, ¿a dónde me voy a ir? ¿Sí? ¿Con cuál de los dos me voy a quedar? ¿Con el que me está diciendo que es un punto caliente o el que me está diciendo que es un punto crítico? Porque si yo de repente veo un rojo, para mí es un punto crítico. Un caliente puede ser un anaranjado, ¿sí? No voy a esperar a que se torne rojo. No, el rojo intenso es el punto crítico. No, 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 no. Es un rojo, para mí ya es crítico, ¿sí? Entonces, ahí necesito la intervención de decir, muchachos, hay que cambiar este tablero o hay que modificar porque la termografía me lo hace. Por ahí me ha pasado en negocios que no sé. Sí. Por ahí puede ser la térmica también, que esté rota y no esté saltando. Exactamente. O sea, la termografía te muestra todo eso. El cable, como lo que está por dentro, las termos, los disyuntores, te muestra todo. O sea, es formidable porque vos le estás haciendo, estás mirando por dentro, ¿sí? Vos ves esto, pero por dentro te está diciendo qué es lo que está pasando en cuanto a la temperatura, ¿sí? Porque la térmica es, como dice, termográfica, ¿sí? Voy a ver un gráfico en función de la temperatura, ¿sí?, que se está manifestando dentro de ese tablero o de esa instalación, ¿sí? Que por ahí, a lo mejor en un negocio pequeño, no es necesario, es decir, hay que hacer una termográfica, ¿sí? Porque, o sea, no tiene demasiadas cosas conectadas, entonces no es necesario hacer la termográfica. O lo mismo si yo he notado, no sé, dentro de un negocio, dentro de un establecimiento chiquito, es más fácil darse cuenta, porque ya les voy a buscar esa foto, que yo tengo una foto de un tablero eléctrico, que cuando lo abrí, bueno, me encontré con un montón de cosas ahí que me quería cortar las venas, más o menos, con una galleta de agua, pero aparte encontré un cable, era un cable blanco, si no me equivoco, que estaba todo marroncito, es decir, acá está levantando temperatura. Entonces, bueno, fui al ingeniero y le dije, mi ingeniero, acá hay que corregir este tablero. En el informe puse, el cable está quemándose, ¿sí? O sea, que quiere decir que está levantando temperatura. Entonces tendrán que verificar, ¿no es cierto?, el por qué está levantando temperatura. No recomendé una termográfica porque no fue necesario, lo tenía a simple vista. El tema es cuando emite ese calor y vos no tenés nada que te demuestre que hay temperatura. Entonces ahí sí recomiendo el uso de una cámara termográfica como para saber qué es lo que está pasando en ese tablero eléctrico, ¿sí?
Bien. A ver, no sé cuánto tiempo nos está quedando. 20 minutos. 20 minutos. Bueno, tipos de accidentes que puede provocar el uso de la electricidad. Bueno, obviamente que los accidentes van a ser provocados por esa circulación que ya habíamos hablado, circula la corriente a través del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de choque eléctrico, cuando esa persona entra en contacto con el circuito y se convierte en parte de él, ¿sí? Hay un choque eléctrico, que puede ser ese choque eléctrico, ¿no es cierto?, que sea a través de un contacto indirecto o a través de un contacto directo. Si es directo, lo más probable es que se produzca la electrocución, ¿sí? Cuando es indirecto, ¿sí?, lo más probable es que haya esa descarga que a mí me permita, ¿sí?, que se produzca ese movimiento que yo nombraba hace un rato, ¿no es cierto?, brusco, ¿sí?, pero no necesariamente voy a estar formando parte de ese circuito, ¿sí? ¿Estamos? O sea, hay un choque, pero no necesariamente, ¿sí?, formo parte de ese circuito, como en el caso, ¿sí?, de un contacto directo. ¿Por qué se traba esto? Ahí está. Entonces, contacto eléctrico, ¿no es cierto? Lo voy a tener, por ejemplo, acá tenemos un contacto eléctrico que es directo, ¿sí? Esto es un contacto eléctrico de manera directa, ¿sí? Donde yo estoy en contacto con todo lo que es el positivo, ¿no es cierto?, y el negativo. ¿Qué es lo que hago yo? Puente. Ahora, fíjense, ¿sí?, que acá yo tengo esta persona que ha entrado en contacto, ¿sí?, con algo que le está dando la energía, o sea, la corriente. Está parado, por más que tenga calzado de seguridad, está parado sobre un piso que no es aislante, ¿sí? O sea que acá no hay una aislación. Entonces, ¿qué va a pasar? Ingresa la corriente por esta mano, ¿sí?, por acá, ¿sí?, pasa por todo el cuerpo, ¿sí?, y hace masa. ¿Estamos? Cuando está parado sobre algo que es aislante, un piso que tiene algún tipo de aislante, ¿sí?, por lo general lo que va a pasar es la descarga, ¿no es cierto?, a tierra, ¿sí? Pasa por su cuerpo y descarga a tierra. Ahora, sí o sí, en ambos casos, acá no descarga a tierra, acá circula, ¿sí?, a través, ¿sí?, de todo lo que es la zona torácica. Ingresa por un brazo, o sea, ingresa por un lado, sale por el otro, pero hay una circulación a través de la zona torácica. Si la circulación se produce acá, lo más probable es que me afecte por los pulmones, ¿sí? Cuando la circulación atraviesa todo el cuerpo, ¿sí?, y descarga ese material aislante, lo mismo hay un contacto, ¿no es cierto?, con la electricidad. ¿Estamos? Entonces acá, ¿sí?, me puede llegar a producir daños también en parte de los pulmones, ¿sí?, pero sobre todo, ¿sí?, daños musculares en la zona, ¿sí?, de los miembros inferiores y hasta quemaduras. ¿Sí? Sí. En el caso de los pájaros que se asientan en los cables. Ah, eso iba a explicarles ahora. Dale, Alessi. Siga. Bueno, ¿qué pasa acá? Si este hombrecito hubiese estado colgado de este cable, con ambas manos, pero no está tocando, acá lo que está haciendo es masa, ¿sí? Al tocar una superficie, hace masa. Por algún lado tiene que descargar. ¿Estamos? Ahora, si este hombrecito hubiese estado sujeto, ¿sí?, con esta mano, pero no con esta, y sus pies están levantados al estilo Arnold Schwarzenegger, ¿sí?, o Rambo, o sea, que se agarra con una sola mano del cable, no está haciendo masa con absolutamente nada. Entonces, la corriente no va a circular.
Por eso que cuando nosotros vemos a los pajaritos asentados sobre los cables, decimos, ¿cómo puede ser que esté sobre ese cable y no se electrocute? No está haciendo masa con nada. Ahora, si viene un pajarito y se le pone al lado y lo llega a tocar, sí, los pajaritos, ambos pájaros se despluman, porque uno está tocando al otro. Pero mientras estén, fíjense que son tan inteligentes, y nosotros nos creemos inteligentes, ¿no? Fíjense que los pajaritos se sientan arriba de los cables y no están juntitos, siempre tienen unos centímetros de separación. Ahora, no quiere decir que se produzca un arco eléctrico, ¿sí? En una tormenta de tierra, tormenta de arena y demás, ¿sí? Puede llegar a producir ese roce, ¿no es cierto?, de electrones, que me puede llegar a ocasionar el famoso arco eléctrico. Entonces, si el pajarito está al lado del otro, ¿sí?, ese otro pajarito, como produce ese arco eléctrico, puede llegar a electrocutarse. Pero el ejemplo de los pajaritos es el más común. O sea, están asentados sobre un cable, no tocan absolutamente nada. Entonces no están haciendo masa con nada. En este caso, este hombrecito está sujetando con ambas manos el cable. ¿Sí? ¿Estamos? Y está haciendo masa. Ahora, si lo agarrara con una sola mano, por ejemplo, este ejemplo, está con una sola mano y acá no me toca nada, y acá tampoco, no hace masa. Entonces la corriente no va a circular. ¿Ya entendió hasta ahí? ¿Eso es lo que querías decir? Sí, Profe, eso mismo ¿sería era. por la diferencia de tensión entonces? Más que la diferencia de tensión sería, porque vos necesitas, o sea, para que, es como te decía anteriormente, la corriente circula libremente hasta que se le opone una resistencia, ¿sí? Entonces, la menor resistencia a la corriente es el cuerpo humano, ¿sí? Pero vos también tenés una menor resistencia a ese cuerpo humano, que es la Tierra, que ofrece menos resistencia que el cuerpo humano. Por eso que se conecta todo a tierra y se le denomina puesta a tierra, porque es menor. Ahora, si esa resistencia de la tierra no existe, ¿sí?, la corriente va a ir a donde haya menor resistencia, que va a ser tu cuerpo. Si vos estás tocando el cable y a su vez estás tocando tierra, ¿qué va a hacer la corriente? Va a buscar esa menor resistencia, va a ir a donde le ofrezca la menor resistencia, atravesándote a vos, ¿sí?, y llegando hacia la tierra, que es donde quiere estar, porque tiene esa menor resistencia, aunque sea que siempre va a tratarse, ¿no es cierto?, de esa menor resistencia que vos le des a la corriente. Busca esa menor resistencia, la menor oposición que vos tengas. Por eso que te da la corriente, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, el otro caso, ¿no es cierto? Fíjense, el camino de la menor resistencia, ¿no? Está tocando una parte metálica de algún motor, de alguna carcasa de máquina, lo que sea, ¿sí? Puede ser un electrodoméstico también, que obviamente está conectado, ¿sí?, a la electricidad, ¿sí? Pero como tiene fallas, ¿qué va a hacer? Vos lo tocas, entonces ¿qué va a hacer? Le ofreces una menor resistencia. Hay una falla, no está descargando a tierra. Esto debería estar conectado, ¿sí?, debería salir algo por acá, ¿sí?, que estuviese conectado a la tierra. Entonces vos le estás ofreciendo la menor resistencia. Si acá tuviese una conexión a tierra, una muy buena conexión a tierra, vos acá vas a sentir, ¿no es cierto?, el cosquilleo, el hormigueo, el patadón, ¿sí?, de la amiga Paula, que siente el patadón de su cafetera, de su electrodoméstico, vas a sentirlo, ¿sí? Pero no va a descargar sobre vos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ya hay una menor resistencia. Siempre la electricidad va a tender a ir al camino que le ofrece menor resistencia. Por eso es importantísimo que todo esté conectado a tierra. Pero aparte de tener esa tierra, esa buena conexión, yo lo que tengo que hacer es que todo tenga continuidad de masa. Todo. No me sirve de nada tener enchufes que tengan los 3 cablecitos y el verde y amarillo, es decir, tiene conexión a tierra. Y de repente vos le estás metiendo una zapatilla, que esa zapatilla, ¿sí?, no tiene los 3 cablecitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Está enchufada, pero no hay continuidad, ¿sí?
se corta en el enchufe. Lo que va del enchufe, o sea, de esa ficha hacia el ventilador, por ejemplo, ¿sí? Ya no tiene continuidad de masa. ¿Por qué? Porque la zapatilla no tiene el cable de tierra. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que se le llama continuidad de masa. Todo tiene que estar todo ese circuito tiene que estar conectado a tierra. ¿Sí? Bien. Una exposición arcoeléctrico lo que me hace es ocasionarme, ¿no es cierto?, una quemadura. Ahora, ¿cómo defino yo el arco eléctrico? Como el paso de esa energía, ¿sí?, a través del aire ionizado. El aire se carga de partículas ionizadas. Cuando corre viento, ¿sí?, y cuando hay algún tipo de partícula en suspensión, se ioniza. Por lo general, cuando corre viento, ¿sí?, el aire comienza a ionizarse. ¿Sí? Fíjense ustedes que en la época de agosto, cuando sopla mucho viento sonda, ¿qué trae viento sonda? Aparte de dolor de cabeza, mal humor y Tierra. Tierra. Exactamente. Mucha tierra. Entonces, exactamente. Entonces, todas esas partículas, esas impurezas, ese polvo en suspensión, lo que hace es cargar más, ionizar más ese aire. Entonces, si yo estoy trabajando con tensión, ¿sí?, lo que se puede llegar a producir es ese arco eléctrico que se le llama. Y ese arco eléctrico me va a producir quemaduras. Vamos a ver videos, por supuesto, no solamente nos vamos a quedar con lo del PowerPoint, con el libro. Sí. Yo tengo experiencia, trabajo en mantenimiento de líneas de alta tensión, y cuando hacemos trabajo sin tensión, en la línea que viene de Recreo, Catamarca, a La Sí. Rioja, muchas veces tenemos que poner puesta tierra porque las líneas se cargan con el viento, con la tierra, y tenemos que poner, y porque si no la inducción no nos deja trabajar. Exactamente, exactamente. Bueno, eso es lo que produce el efecto, ¿no es cierto?, el efecto de arco eléctrico, ¿sí? Bueno, vamos a dejar aquí, así después vemos, nos queda todavía, a ver, espérenme que esto lo voy a sacar, nos quedan todavía, espérenme un cachito. Bueno, son 77 diapositivas, vamos por la 37, o sea que todavía tenemos para unas clasecitas más. Yo les voy a buscar videos, ¿sí?, de accidentes, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, con arco eléctrico y accidentes con la electricidad. A ver. El año pasado tuve un compañero que se accidentó por un arco eléctrico. Estuvo hace 6 meses, volvió recién a trabajar porque se quemó el brazo y todo el pecho. Y tengo otro compañero que estaba trabajando en la estación transformadora por hacer mantenimiento, y bueno, salieron de servicio los transformadores, pero el conductor tenía una inducción y lo tuvieron que hospitalizar porque le agarró esa inducción fuerte y le quemó las manos. Sí. Así. Siempre la corriente siempre va, o sea, circula a través de nuestro cuerpo, pero siempre va a buscar un lugar donde salir, ¿sí? Sí. Va a buscar el lugar por donde hacer masa, por donde salir. Entonces, muchas veces en esos contactos, en esos choques eléctricos, en esos contactos con la electricidad, si no te mata y te produce otros temas, ¿no es cierto?, otros factores u otros, digamos, otras secuelas, ¿sí? Por lo general, lo más común es ver quemaduras, ¿no? Quemaduras que son bastante importantes, porque, bueno, puede salir por los pies, puede salir por la cabeza, puede salir por una oreja, puede salir por las manos, y va a buscar siempre el lugar donde salir. Y ese lugar donde sale es el lugar donde yo voy a tener también la quemadura. O sea, me quema donde entra, ¿sí?, que por lo general puede entrar por la cabeza cuando estamos trabajando en cercanías de líneas de tensión, ¿no es cierto?, o cercanías de tableros y demás. Por eso el uso del casco dieléctrico,
puede entrar por las manos y también puede entrar por los pies, ¿sí? Y puede salir por las manos, puede salir por los pies. Hace muchos años atrás, tuve la oportunidad de conversar con un supervisor de, ¿cómo que se llama el gremio de todo lo que es la parte eléctrica? Gaby, vos que sácame de la duda. Fuerza. Luz y Luz y fuerza. fuerza. Luz y fuerza. Luz y Ya fuerza. está ahora. Exactamente. Ya está Luz y ahora. fuerza. Luz y fuerza, exactamente. Bueno, me comentaba uno de los supervisores de Luz y Fuerza que habían tenido un accidente muy complicado con la energía eléctrica, donde la persona había ingresado por las manos, ¿sí? Había estado trabajando con guantes, por más que uno me diga, bueno, pero estoy trabajando con elementos de seguridad, con elementos de protección personal. Nosotros sabemos que hay sustancias sustancias químicas, ¿no es cierto?, que son conductores también. Muchos aceites, muchas grasas pueden llegar a ser conductoras. Entonces, si mi guante o mi equipo de protección personal está manchado, ¿sí?, puede llegar a conducir la energía. O sea que ese elemento de protección personal pierde su vida útil y deja de ser efectivo. En este caso, yo me acuerdo que le pregunté, pero ¿no tenía guantes de seguridad para trabajar con tensión? Sí, dice, pero los guantes estaban sucios. Entonces, la persona ingresó de igual manera la electricidad por las manos y salió por el pene. Imagínense la cara mía cuando me contó eso, que yo era una cosa que no lo podía creer. Y este hombre me hablaba, ¿no es cierto?, serio, y me dice, sí, o sea, causa gracia, causa risa, pero en realidad, o sea, la energía, la corriente salió por el pene. Casi Imagínate, siempre sale por la cola, la mayoría de en la mayoría de los casos. Sí, yo había escuchado eso, pero nunca, imagínense la cara mía de sorpresa, y sí, por supuesto que, o sea, te da un poco de gracia, pero después de decir, pobre guaso. Y el hombre me decía, sé que causa gracia y sorprende, dice, pero salió por ahí, por el pene. Entonces imagínense la cantidad de cirugías que necesitó ese hombre, y aparte de todo lo que es la cuestión psicológica, ¿no? O sea, de tener semejante quemadura. Después no volví a preguntar. En varias oportunidades trabajamos con esta gente, que inclusive nos tocó ir a Villa Unión. Cuando yo trabajaba en la secretaría, nos tocó ir a Villa Unión para ver la estación, transformadora, ¿no es cierto?, y demás, donde ellos nos mostraban los elementos de protección personal para trabajos con alta tensión. Por ejemplo, son unos guantes terribles, Sí, los muy bien. cascos, las distancias de seguridad, o sea que no podés entrar a una celda así porque sí, está abierta, me mandé, ¿no es cierto? Sí. O sea, un montón de cosas, las inclemencias climáticas también, casualmente por eso que comentaba Gaby, ¿no es cierto?, que vos podés generar un arco eléctrico porque a lo mejor está corriendo un viento sonda, o sea, lo que fuere. Exactamente. Entonces son muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? O son tan largas las distancias que por ahí nosotros estamos trabajando acá de una línea que viene de Recreo a Sí. 400, 300 kilómetros, que no sabemos si hay una tormenta en Recreo y nosotros estamos trabajando. La línea está sin tensión, pero un rayo que la toque a la línea la carga. Exactamente, exactamente. Entonces, todas esas cosas son para tener en cuenta cuando uno está trabajando con energía eléctrica, ¿sí? O sea, por eso yo siempre digo, hay que tener muchísimo Las respeto. inclemencias del tiempo también son un factor preponderante, ¿no?, en el trabajo. A eso Sí, te referí. exactamente. Sí, ellos tienen, bueno, él, en este caso, él que trabaja, digamos, con tensión, que está acostumbrado, él nos puede contar mucho más Sí, las medidas de seguridad a tener y los accidentes que muchas veces se producen por no contemplar. el trabajo nuestro siempre es a distancia. Nosotros trabajamos a distancia, siempre. Que es lo que nos priorizamos la distancia, porque muchas veces hay trabajos que se hacen a potencial Sí. y trabaja tocando el conductor, pero no, nosotros trabajamos a distancia.
Exactamente. Y en altura. En altura, porque Exactamente. trabajamos a 25 metros casi siempre, 25, 26 son las alturas de las torres. Exactamente. Entonces, cuando tenemos tormentas en cercanía, cuando tenemos visibilidad reducida por polvo en suspensión y demás, Sí. son cosas a tener en cuenta. Mucho, para la humedad, También. la humedad. Humedad, condensación, presión atmosférica, todas son Sí, factores todo. que los chicos tienen que tener en cuenta para, en realidad los chicos cumplen órdenes, son los que están arriba, que son los que tienen que decir, bueno, mira, pasa esto, esto, esto y esto, el trabajo no se va a llevar a cabo por esto. Exactamente. Entonces, trabajamos con un 75, hasta un 75% de humedad. Muchas veces ya el exceso de confianza, como digo yo siempre, ya nos fijamos cómo están las pértigas, nos fijamos que no estén mojadas, las limpiamos, para estar libre de polvo. Sí. Limpiamos con una con un manto siliconado que hace que no se pegue y vuelva a pegar a la tierra, y bueno, y así trabajamos. Pero lo que nos dicen a nosotros que es hasta un 75 o un 80% de humedad. Si pasa de eso, no podemos trabajar. Pero bueno, por ahí trabajamos con un poquito más porque, y como ya dije, el exceso de confianza, nunca nos ha pasado nada. Es así como cuenta él, o sea, siempre decimos que los accidentes, muchos accidentes se producen por ese exceso de confianza, para lo cual nosotros tenemos que averiguar después por qué hay ese exceso de confianza, ¿sí? Que son los factores que contribuyen. Sí. Bueno, mis queridísimos, sí. No, que justo le estaba por decir que nos estaban esperando en la otra clase. Sí, por eso, 21:02, así que, bueno chicos, un placer tenerlos de nuevo, nos estamos viendo mañana. Mañana, profe. Nos vemos chicos, vayan a la clase. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos.